bueno, esa advertencia es porque me acordé de algo que era muy común para mí verlo cuando recién empecé a venir. Bueno, esta ha sido mi casa desde el principio y yo no sé si aquí toda la vida voy a seguir, si el Padre no dispone otra cosa. Pero llegué a ver igual mensajes a través del radio, de internet, y muchas veces pensaba yo y compartiendo con otros hermanos, me daba cuenta que era el sentir de alguno de ellos, de que la persona que está al frente dando un mensaje, dices, no, pues está hablando de, no sé, matrimonio, de cómo llevar un buen matrimonio, seguramente esa persona es un ejemplo de eso, o sea, de que lleva un buen matrimonio, o de que tiene una excelente relación con los hijos, o etcétera, etcétera, no sé, dependiendo del tema. Entonces, a veces consideramos que esa persona es experta en ese tema o lleva a cabo al pie de la letra cada una de las cosas que se están compartiendo, pero no. Dice, creo que ya alguna vez había comentado el pastor, somos los primeros, los que estamos aquí, a quien el Padre nos habla, y luego ya compartimos de la experiencia que hemos tenido o de la forma en que el Padre se ha mostrado con nosotros y nos ha hablado. Entonces, yo voy a hablar ahorita el tema de la desobediencia trae consecuencias. No se crean, hermanos, que yo soy un ejemplo de obediencia, ni mucho menos. Entonces, pero todos estamos trabajando en eso. A veces creo que somos desobedientes. Ya cuando tenemos el conocimiento de la palabra, somos desobedientes a veces por desinformación, porque no tenemos toda la información necesaria, porque realmente hay cosas que no conocemos. Podemos ser desobedientes, por negligentes también a veces, por error, no sé. Pero cuando lo hacemos deliberadamente, pues creo que ahí sí ya nos estamos condenando a nosotros mismos. Ya cuando lo hacemos de esa forma, pues no hay manera de cómo decir que la regué o que fue un error. Entonces, aquí vamos a ver de qué manera podemos ser obedientes también y cuáles son las consecuencias que hay acerca de la desobediencia. Si realmente, como nos lo han contado, nos lo habían contado, o sea, de que la Torá, que los mandamientos, que la palabra de Dios era difícil de cumplir, o si es algo sencillo y que nosotros mismos somos los que nos hemos complicado la existencia en realidad para no cumplir al pie de la letra las cosas que Dios nos ha establecido como mandamientos. Y bueno, quiero compartirles primero este pasaje en Mateo 18:20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estas son palabras de nuestro Mesías, de Yeshua. Y bueno, pues ahí está. O sea, ¿de qué forma quiero yo que esté siempre mi Salvador conmigo? Él mismo lo dice aquí, obedeciendo todos los mandatos que Él nos ha dado. Y tenemos la seguridad de que Él va a estar con nosotros. Lo dice su palabra. Y bueno, vamos a ver que desde el principio yo voy a aquí compartirles 3 acontecimientos relevantes de la palabra de la Torá. Que uno de ellos desde hace como un año me impresionó mucho, me llamó mucho la atención porque es un relato poco conocido, ¿sí? Pero vamos a ver cómo desde el principio de los tiempos, desde incluso antes de la creación, vemos que existe o sea, que Dios estaba pidiendo obediencia, que fuéramos obedientes, y cómo es que hubo desobediencia desde el principio, ¿verdad? Y que hasta ahora, en nuestro tiempo, estamos pagando las consecuencias de esta desobediencia. ¿Sí? Vamos a ver la desobediencia desde el principio. Y dice en Génesis 2, del 16 al 17. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. La instrucción, pues yo pienso que está bien sencilla. Puedes comer de cualquiera, o sea, tenían ellos una inmensa variedad de alimento, de árboles de los cuales podían comer. Solo uno era el que no podían comer. La advertencia o la instrucción, el mandamiento era que uno solo no podía comer. Entonces,
El Eterno, vemos aquí que nos da instrucciones claras y sencillas para obedecer. Ahí me parece que no era tan complicado, no nos estaba dando como que, pero antes de eso tienes que hacer, no, simplemente de este no puedes comer y de este sí. ¿Y cuáles fueron las consecuencias por desobedecer? Bueno, si me acompañan en el libro de Génesis, tenga ahí por favor a la mano, hermano, su Biblia abierta, palabra, su Torá. Vamos a ver la Torá, de hecho, nada más en esta ocasión. En Génesis 3, del 1 al 24, nos habla de las consecuencias. Y bueno, ya nos conocemos la historia, no se la voy a leer completa, ¿sí? Pero, por ejemplo, vemos, les voy a leer aquí nada más el 3, del 2 al 3, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Sí? Entonces, aquí pasó una cosa, otra. O Adán no le dio la instrucción correcta a su mujer como sacerdote de su casa, o Eva se imaginó otra cosa, no sé. Pero bueno, en el principio, si nos vamos a Génesis 3, primero aquí al principio, donde Yahweh dice, en Génesis 2, 16, y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es lo que acabamos de leer, ¿verdad? En el pasaje anterior. Pero Java o Eva dice aquí: ni lo tocaréis. Entonces ahí la instrucción ya se le había dado a Adán en el principio. Después vino Eva, teniendo ya Adán la instrucción, él la comparte con Eva. Entonces, viendo ya Adán que a lo mejor la mujer era medio curiosita, y así somos, ¿verdad? Le dijo, ni siquiera tocarlo. No sé si desde ahí ya la ley oral empezó con Adán, pero él le dijo, ni tocarlo. Eso fue lo que a Eva le dice a la serpiente. Entonces ahí hay una discusión entre quién tuvo la culpa, Adán o Eva. Bueno, pues yo creo que más bien ahí los dos. Porque Adán no le dio la instrucción a Eva como debía de ser, o Eva entendió otra cosa. ¿Sí? La instrucción que Dios le dio a Adán era no comer del árbol. Y Eva dijo ni siquiera tocarlo. Probablemente ahí fue donde Eva dijo, bueno, al momento de tomar el fruto vio que no pasó nada. Ah, pues es cierto, no va a pasar nada, como dijo la serpiente. Y ya fue entonces cuando lo comió. Y lo que pasa aquí también nos habla en el versículo 3:17. ¿Me acompañan también ahí, por favor? En el versículo 3 de Génesis, también 3:17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? Y ya sabemos cuál fue la consecuencia de esa desobediencia. Ahora fueron expulsados del paraíso. Eva le dijo que iba a tener sus hijos con dolor y que iba a trabajar la tierra con el sudor de su frente. ¿Sí? Entonces aquí dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces Dios nos da una instrucción clara, sencilla, y escuchamos a veces la voz, ahora ya no digo de la mujer, sino de algún líder, de algún predicador, de un pastor. Entonces, esta era la palabra del Eterno, ¿verdad? O sea, Él ya le había dado, nosotros ahora tenemos, esta es la voz de Dios que debemos escuchar. Pero a veces, leyendo lo que está aquí, escuchamos mejor lo que nos dice el otro antes de obedecer lo que Dios ya nos dijo en su palabra. Entonces aquí le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, no obedeció a Dios, obedeció entonces a su mujer antes que a Dios. Y Dios ya le había dado la instrucción. Aunque Eva le hubiera dicho, ten, cómetelo. Es fruto codiciable, como ella dijo.
Él sabía cuál era la instrucción de Dios, aunque su esposa se lo hubiera dicho. Entonces, aquí el mensaje es que si Dios nos da una instrucción, bueno, independientemente de lo que nos pueda decir cualquier otra persona, Dios ya dio su mandamiento, Dios ya estableció lo que desea que hagamos. Y no hay que escuchar. Claro que hay buenos consejos, ¿verdad? Pero si tenemos ya la instrucción, no debemos desviarnos de ella. Después, el siguiente suceso, bueno, que ya incluye, no, aquí eran Adán y Eva nada más. El siguiente suceso ya es todo el pueblo de Dios, sí, el pueblo de Israel. Y lo conocemos, bueno, pues tristemente como un pueblo desobediente. La instrucción, les voy a leer, claro que sabemos que hay 613 mandamientos, de los cuales más o menos conocemos mejor 10 palabras, ¿verdad? Que es lo que viene en Éxodo. Pero aquí les voy a leer esta porción nada más, esta parte. Me acompañan ahí también, por favor, en Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y luego lo confirma en el versículo 23. Dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro o sales. ¿Sí? La instrucción ya estaba dada. No podía haber dicho al pueblo, no sabíamos, éramos ignorantes de este mandamiento porque ya se les había dado. Porque incluso ellos hacen un compromiso. Si nos vamos al 24, Génesis 24, 7, aquí dicen ellos claramente. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, en este caso Moisés, fue el que leyó el libro, dice, y dijo el pueblo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. O sea, ya ellos estaban comprometiendo a que iban a hacer lo que Yahweh había dicho y que lo iban a obedecer. No podían decir allá, no sabíamos que Dios no le agradaba que hiciéramos esto. Él dijo claramente, dioses de plata y de oro no haréis. ¿Sí? Y aquí vemos el compromiso del pueblo. Sin embargo, el pueblo es desobediente. Más adelante, en el capítulo 32, y les pido por favor que pongamos mucha atención en estos versículos, en el 4 y en el 5, pero voy a leer desde el 3 hasta el 6, que dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ok, la instrucción era, no hagas dioses ni de oro ni de plata. ¿Sí? Aquí podemos decir, bueno, pero dice aquí, mañana será fiesta para Yahweh, no era para otros dioses, era para Yahweh. La fiesta, como decir, no desobedecieron, ellos lo estaban haciendo para el Creador. Y esto pasa con nosotros ahora, ¿cómo lo podemos interpretar? Cuando decimos, pues Dios conoce mi corazón, yo sé que esto está mal, pero Dios conoce mi corazón. Créame, hermano, cuando decimos eso, yo he puesto atención ahora, digo, nos estamos condenando a nosotros mismos a decir eso. Como cuando enseñamos acerca de la Navidad, es bien difícil para mucha gente, dice, no, pues yo sé que el arbolito está mal, pero Dios conoce mi corazón y Él sabe que lo hago para agradarle a Él. Este pueblo estaba haciendo esto, creyendo que estaba agradando al Creador, que estaba agradando a Yahweh cuando realmente no. Su instrucción fue clara. Dijo, ni dioses de oro ni de plata. ¿Y estaban haciendo qué? Un becerro de oro. Entonces no podemos decir que Dios ve la intención del corazón cuando conocemos
el mandato o lo que Dios estableció de antemano para que hiciéramos. Estamos siendo deliberadamente desobedientes, y eso fue lo que hizo el pueblo. Y vemos cómo efectivamente, lo que pudiéramos pensar que estaban siendo obedientes, puesto que estaban haciéndolo para Yahweh, no para otro Dios, vemos que en el capítulo 32, del 7 al 10, la ira de Dios se enciende sobre ellos. Y dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Yahweh a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces, si hubiera sido algo agradable para Dios, si Dios de verdad hubiera visto el corazón de ellos, de quererlo agradar a Él y adorar, no hubiera querido destruirlos. Es más, se olvidó hasta que era su pueblo, le dijo, este pueblo que tú sacaste. Entonces, ahí nos damos cuenta, esto es lo que a mí hace 2 años me hizo darme cuenta que efectivamente Dios dio instrucciones claras y precisas y yo no puedo venir y decir, es que Dios conoce mi corazón y yo celebro esto, yo hago esto, yo me pongo esto porque lo hago aunque esté mal, no por mí menos cuando decimos, yo sé que está mal, pero yo lo hago pensando en que es para Dios. Porque aquí claramente Dios nos dejó establecido que no es así, como a Él le agradan las cosas. Más adelante vamos a ver, les decía que pusiéramos especial atención en este capítulo 32, en los versículos 4 y 5, porque vamos a ver a un rey. Gabriel nos ha hablado de esto ya antes, del primer rey, cuando se hizo la división de las 2 casas, Judá e Israel, Judá al sur, Israel al norte, y Jeroboam fue el primer rey de Israel, con las 10 tribus al norte. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de qué manera Jeroboam repite. Sabemos que todo dice Salomón, nada nuevo hay debajo del sol, ¿verdad? Como esto que hizo el pueblo, este pecado del pueblo, se repite una vez más con Jeroboam. Y dice aquí en Primera de Reyes 12, del 26 al 29. Primera de Reyes 12, 26 al 29. Aquí está. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino de la casa de David, y este pueblo subiera a ofrecer sacrificios de la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. ¿Se dan cuenta? Exactamente lo mismo, incluso las mismas palabras que dijo Aarón en el monte Sinaí cuando el pueblo hizo el becerro, fueron las mismas palabras que usó Jeroboam. De su corazón decidió él hacer esos ídolos para el pueblo y diciendo lo mismo, ¿verdad? Que se sacaron de la tierra de Egipto. Entonces ahí también estaba haciéndolo de su corazón. Vemos una vez más el ejemplo de que cuando hacemos las cosas pensando en nosotros como lo queremos hacer, de corazón, si nos ponemos a buscar en la palabra, vamos a encontrar que el corazón viene que las maledicencias, o sea, nada bueno viene de nuestro corazón, ¿sí? A menos de que el Padre lo transforme y lo convierta y lo vaya limpiando y nos va transformando día con día, cuando podemos entender su palabra. Entonces ahí ustedes lo pueden comparar en Éxodo 32, en el 4b, ahí a mitad del versículo, y aquí el que acabo de leer, ¿sí? Entonces vemos que Jeroboam pecó en su corazón, dice el 12, 32 al 33.
Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Entonces, aquí no solo desobedeció haciendo los ídolos, que ya era algo que estaba establecido en la ley, que él seguramente conocía también, puesto que si sabía de las fiestas, tenía que haber sabido que no se podían crear dioses. Entonces, él en su corazón pecó una vez más conforme a lo que hizo el pueblo de Israel. De la misma manera se repite otra vez el pecado del pueblo de Israel con Jeroboam. Y después, dentro de este mismo capítulo, vamos a encontrar una historia, la cual les comentaba, acerca de un profeta, que de hecho su nombre ni siquiera es mencionado, probablemente porque, a pesar de que él llevaba una profecía importante para el pueblo de Israel, su nombre no es mencionado aquí. ¿Por qué? Por causa seguramente de la desobediencia, que no siguió la instrucción de Dios. Entonces muchas veces nosotros pensamos en esta frase de la desobediencia trae consecuencias. Se la decimos seguramente a los que somos padres a nuestros hijos, pero vemos aquí cómo también nosotros, o sea, esto aplica no solamente de padres a hijos, sino del Padre eterno hacia nosotros, y cómo todo esto aplica en nuestra vida. Dice aquí un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Aquí les he dado una importante profecía a Jeroboam por medio de este profeta de Judá. En Primera de Reyes 13, del 1 al 3, dice: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Yahweh, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh y dijo: Altar, altar, así ha dicho Yahweh, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares santos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquí ya estamos viendo la consecuencia de la desobediencia de Jeroboam, traída a través de este profeta que venía de Judá. Y podemos ver la profecía cumplida, si ustedes quieren ahí después buscarla, en Primera de Reyes 23, 16. Ahí está claramente, déjenme la voy a leer. Primera de Reyes 23, Segunda de Reyes 23, 16. Dice: Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Yahweh que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Sí? Ahí está, claramente cumplida la profecía. Entonces, vamos a ver por qué es que el nombre de este profeta con tan importante profecía no es mencionado aquí. Porque si bien obedeció en un principio, también desobedeció y hubo consecuencias por esa desobediencia. Y dice aquí en Primera de Reyes 13, vamos a leer del 13 al 18. Bueno, si recordamos un poco la historia, quiso reprenderlo Jeroboam al profeta y la mano se le secó y le pidió que orara para que se restaurara su mano. Entonces el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Yahweh, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Ya traía él una instrucción de Yahweh diciéndole, aparte de la profecía que llevaba Jeroboam, él llevaba ya una instrucción de que no podía regresar por el mismo camino, de que no podía ir a comer ni beber agua en ningún lado
se la ofreciera a quien se la ofreciera. Si había despreciado al mismo rey de Israel en ese momento, Jeroboam, que le hacía creer que podía obedecer la palabra de alguien más. Y a veces nosotros tenemos así la palabra del Eterno, tenemos la Torah, la instrucción para seguir, y puede venir alguien diciéndonos que es un varón de Dios, o que es un iluminado, no sé cómo le podamos llamar, alguien que dice estar lleno del Espíritu Santo, no sé, a decirnos algo diferente a lo que Dios ya nos había dicho, a lo que el Padre ya nos había ordenado que hiciéramos, a la instrucción que nos había dado. Era otra vez una instrucción sencilla, ¿sí? O sea, nada más era regresarse por otro camino, no comer ni beber en ningún lado. Pero vino a mentir al enemigo a través de un supuesto hombre de Dios. Ahora sí les leo aquí el 18, te lo voy a leer desde el 16, desde el 15, perdón. Dice, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Esto era otro supuesto profeta que estaba en Judá. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni ir contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Elohim me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que pueden venir ángeles a decirnos otra cosa y no debemos obedecer si ya la instrucción ha sido dada por Yahweh, y Yeshua la reafirmó una vez más. Entonces, ahí ya tenía la instrucción. Y vino ese, y ahí lo vemos, dice, mintiéndole, le estaba mintiendo este supuesto hombre de Dios, este supuesto profeta. Y como tantas veces viene gente que puede decirnos de la misma manera, no, yo soy un ungido de Dios, un ungido de Yahweh, un ungido de Adonai, como sea. A decirnos algo totalmente diferente a lo que dice la palabra. Entonces, aquí iba muy bien el profeta, había obedecido, rechazó al rey, rechazó a Jeroboam el ofrecimiento que le dio, que seguramente pudo haber sido tentador, porque dice que le quería dar un regalo, más aparte la comida, bebida, etc. Y él lo rechazó. Vino alguien más trayendo palabras, y dice de un ángel que le habló, ni siquiera que era palabra de Dios directamente, era un ángel que le habló y le dijo que Dios le había dicho. Y desobedeció. Y pues tuvo una consecuencia por esa desobediencia. Leemos en Primera de Reyes 13, 21 al 22. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Yahweh, por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahweh y no guardaste el mandamiento que Yahweh tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de sus padres. Y más adelante vemos cómo es que este hombre muere en las garras de un león, y efectivamente no pudo haber sido sepultado, no pudo ser sepultado en el sepulcro de sus padres, murió en tierras donde no debía haber muerto. Dios ya tenía un plan para él establecido, y él fue rebelde a la obediencia, al mandato que Dios le había puesto de antemano. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos desobedientes, pues el Padre lo ve como una rebeldía de nosotros hacia Él. Aquí dice que Él fue rebelde al mandato que Dios le había dado. Entonces, es bien importante, yo creo ahora nosotros podemos entender esto. Yo no recuerdo si en algún otro tiempo ya haya leído esta historia, y me llamó mucho la atención porque incluso mi hija fue la que me hizo muchas observaciones y todo eso. Entonces, yo dije, wow, o sea, Dios, digo yo, ¿por qué hacemos esto? Digo, Dios nos da una instrucción clara, sencilla,
entender, no robar, no mentir, o sea, es fácil entender eso, es sencillo. Pero viene alguien y te dice lo contrario, te lo da de una forma que te conviene, que te agrada, que te resulta más cómodo, y pues a veces aceptamos lo que aquel supuesto hombre de Dios o el que le mandó decir era que nos resulta mejor para nosotros si lo tomamos antes de que la palabra de Dios. Pues ya para terminar, dice aquí en Mateo 5:19. Dice, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Esta versión lo usó porque dice, y habla del mandamiento. En otras lo maneja esto de otra forma, ¿sí? Entonces, como mandamiento, como instrucción, si deseamos obedecer, bueno, aquí dice, el que las obedece, las leyes de Dios, y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Pero el que no lo hace, dice que será insignificante. Entonces, depende de nosotros, decidimos ser, ¿cómo quiere ser usted, hermano? ¿Insignificante o llamado grande en el reino del Eterno, verdad? Entonces, ya para terminar, quiero compartirles un testimonio de esto, donde hace un año Dios me puso a mí, el Padre me puso a mí que tenía que dejar mi trabajo. Tenía que dejar mi trabajo, tenía que vivir por emuná. Sabemos lo que es la emuná, que es la fe auténtica y genuina, y yo tenía que dejar mi trabajo. Entonces, esto yo lo supe desde el ciclo escolar termina en julio, yo lo sabía como desde febrero del año pasado. Entonces, yo oraba por eso y yo sabía que necesitaba estar también tiempo con mis hijas y darles escuela en casa a las niñas, sobre todo por la condición de hambre, que ellas requieren más atención. Y yo dije, no, Señor, pues confírmame, por favor. Pues sí, me lo confirmó y me lo reconfirmó. No sé cuántas veces, casi llegó alguien, de verdad, audiblemente así a decirme, ¿verdad? Lo que me dijo a ella, dije yo, wow, o sea, Dios me está respondiendo, porque estás como que oré y en ese momento ella me respondió. Dije, y yo sé que ella es una persona que está en comunión con Dios, es una amiga y viene desde lejos. Yo no me esperaba que ella fuera a llegar. Pati, muchos la conocen. Y yo no sabía que ella venía, sino que en ese momento al día siguiente me habló, me dice, oye, estoy aquí, quiero verte. Okay. Y lo que ella me dijo, sin ella saber, estuvimos platicando, era como una confirmación para mí. Ella no lo sabía, yo sí. Y no nada más eso, sino yo me lo había hecho a través de la palabra, de mensajes, de muchas cosas que debía dejar de trabajar. Y sí, renuncié a mi trabajo, pero claro que el enemigo no descansa y siempre va a haber algo que se interponga al querer ser obedientes a la palabra de Dios. Siempre va a haber algo que uno se va a esforzar, hermanos, por ser obediente y por hacer las cosas, pero siempre va a haber algo. Y a veces Dios permite que pasen esas cosas, como para decir, cabezón, te dije que no hiciera esto. Entonces, una amiga que era directora del colegio donde ahora trabajo, me dice, oye, necesitamos una persona que nos ayude, no podemos conseguir maestro. Ya me había pedido otra coordinadora y le dije que no podía, que ya había tomado la decisión y yo les había avisado con tiempo, es que no conseguimos a nadie, necesitamos que regresen. Y ella me dice, necesitamos a alguien por horas, nada más vas a venir 2 horas. Y dije, bueno, pues son 2 horas, pues sí me va a hacer falta como quiera una entradita de dinero, pues ahí me voy otra vez. Y claro que me he arrepentido tanto, hermano, y reconfirmé que efectivamente Dios, el Padre, ya no quería que estuviera yo. O sea, ella me lo había dicho. Y ahí va uno. Ahí va uno a desviarse. Ya me había dicho, no te regreses por ese camino, no vayas. Y yo hice lo que este profeta. Entonces, incluso a través de este mensaje es como él me había confirmado también
cuando yo lo vi, dije, wow, que esta era también parte de la confirmación del Padre para lo que quería hacer y no. Y ahora, bueno, se me ha hecho eterno el ciclo escolar y lo estoy terminando ya no con 2 horas, sino estoy yendo turno completo. Tengo que estar yendo a trabajar cuando no debería estar trabajando. Ahorita ya estuviera yo muy feliz en mi casa. Pero ahora sí ya aprendí que tengo que obedecer. Esta vez sí ya no. Ya si vengo, hermanos, y les digo, por favor, que regresé a trabajar, todos me hacen bamba ratonera o no sé. Pero sí, ahí estaba el enemigo otra vez. Me hablaron una ex compañera para hacerme un ofrecimiento en una escuela donde me van a pagar más, con muy buenas prestaciones. Y yo, mira, nada más. Digo, no, muchas gracias, no, pero no. Entonces, ya una vez ya el Padre me dio la oportunidad de entender, de ser obediente. Entonces, ahora sí les digo, ya sería negligencia, ¿no? Ya cuando es negligencia, entonces sí ya no hay forma de que tengamos otra oportunidad. Vemos cómo el Padre fue muy condescendiente con su pueblo, mucho. Y él dice, un pueblo de dura cerviz, y hasta ahora lo ha sido, y nos ha permitido ser parte de ese pueblo también. Entonces no desperdiciemos esa oportunidad, tratemos de vivir en obediencia cada uno de nosotros y obedecer siempre primero la palabra del Eterno antes que cualquier palabra que venga de otra persona. Termino con eso, hermanos, que el Eterno los bendiga, los guarde. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.